Ahora vamos a ver probabilidad. Hay dos maneras principales de entender la probabilidad. Una es la frecuentista, objetiva, donde la probabilidad de un suceso es la frecuencia relativa, o sea, la que habíamos visto ya, que es el número de veces que ocurrirá el suceso al realizar un experimento repetidas veces. Y otra es la subjetiva o bayesiana, que es el grado de certeza que se posee sobre un suceso, y esa es personal. Ambos tipos de definiciones aparece el concepto de suceso. Entonces vamos a recordar qué son y algunas operaciones que se pueden realizar con sucesos. Entonces, cuando se realiza un experimento aleatorio, diversos resultados son posibles. El conjunto de todos los resultados posibles se llama espacio muestral. Se ''llama suceso a un subconjunto de dicho resultado. Entonces se llama suceso contrario o complementario de un suceso A prima, que es el formado por los elementos que no están en el suceso A. Los sucesos con componentes azarosos se llaman casuales, aleatorios o probabilísticos. Su resultado no se puede determinar o predecir con certeza absoluta. Se habla de probabilidad de ocurrencia, representada con un número que va desde 0, ninguna posibilidad de que pase, o 1, la certeza total de que ocurrirá. La definición clásica de probabilidad es que sea un evento A, se define a la probabilidad del evento A como el cociente del número de casos favorables del evento sobre el número de casos posibles. Entonces sería el número de casos favorables del evento A sobre el tamaño del espacio muestral. Esa sería la probabilidad de A. Se llama probabilidad entonces a cualquier función P que asigna a cada suceso A un valor numérico, que vamos a llamar probabilidad de A, verificando las siguientes reglas o axiomas. Que la probabilidad de A es mayor que 0 y menor que 1. Que la probabilidad del espacio muestral tiene que ser igual a 1 porque toma todos los sucesos posibles. La probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B si la intersección es vacía. O sea, si en un espacio muestral yo tengo dos subconjuntos, ¿sí?, dos sucesos A y B, la probabilidad de la unión de A y de B va a ser la suma de ambas probabilidades si los conjuntos son disjuntos. Evento posible. Cuando un suceso no puede ocurrir, ¿sí?, no contiene elemento y por lo tanto es un conjunto vacío, decimos que es un evento imposible. Por lo tanto, un evento imposible tiene probabilidad igual a 0. Por ejemplo, que haya un presidente de la Nación Argentina menor de 25 años. Evento seguro, cuando un suceso siempre ocurre, contiene todos los elementos posibles del experimento. ¿Sí? Por lo tanto, un evento seguro tiene una probabilidad igual a 1. ¿Sí? Un evento que siempre suceda. Ejemplo, el experimento consiste en tirar un dado equilibrado igual probabilidad de que caiga sobre cualquier caso. El espacio muestral, ¿sí?, sería el universo de los posibles sucesos. Entonces va a ser que caiga cara en 1, caiga cara en 2, 3, 4, 5 o 6. Si hago la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que al tirar el dado una vez salga el número 2? Los casos favorables es 1, que salga 2. La cantidad de casos posibles son 6. Entonces, la probabilidad de que caiga 2, ¿sí?, va a ser 1 sobre 6, o sea que va a ser de 0,167. La intersección. Se llama suceso de intersección de A y de B, A intersección B o A punto B, al formado por los elementos que están en A y están en B. Desde el punto de vista de la teoría conjunta equivale a intersección y por lo tanto las I significa multiplicar el resultado de las probabilidades individuales. También se puede pensar como que son 3 experimentos estadísticamente independientes entre sí, por lo tanto tienen que multiplicarse. O sea que cuando en un problema me aparece
La I como conectivo me está hablando de que hay una intersección entre conjuntos. Por ejemplo, tirar 3 veces una moneda equilibrada. ¿Cuál es la probabilidad de que salga en las 3 tiradas cara? Es lo mismo que decir cuál es la probabilidad de que en la primera tirada salga cara, en la segunda tirada salga cara y en la tercera tirada salga cara, con el I de conectivo. Entonces nos quedaría que es igual a la probabilidad de tengo una cara en 2 sucesos que caiga cara o cruz, entonces va a ser un medio por un medio por un medio para las 3 tiradas, que es igual entonces a un octavo, que son 0,125. Decimos que entonces 2 eventos A y B son independientes si el hecho de que ocurra uno de ellos no afecta a la probabilidad de que ocurra el otro. Por ejemplo, se lanza una moneda y un dado al aire. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una cara en la moneda o un 2 en el dado? Entonces los eventos son, el evento A va a ser el 1 y la cara, el 2 y cara, el 3 y cara, 4 y cara, 5 y cara y 6 y cara. Entonces la probabilidad de A de que salga una moneda y tirando una moneda y un dado al aire, cara y el 2 va a ser de 6 tomado de a 12, ¿sí? Porque son 6 posibilidades para cada uno de los números del dado, digamos, y cara o cruz. El evento B va a ser, ¿sí?, 2 y cara o 2 y seca, y que salga el 2 en el dado y cara o seca en la moneda. Entonces la probabilidad de B va a ser 2 tomado de a 12. Los eventos que son comunes a ambos, es decir, la intersección, va a ser 2 y cara. Entonces, la probabilidad de A intersección B va a ser 1 sobre 12, porque son 12 los posibles sucesos. Aplicamos el teorema ahora de la suma para datos compatibles y nos quedaría entonces que la probabilidad de A o B o unión B va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A y de B. O sea, va a ser 6 sobre 12, que era la probabilidad de B, 2 sobre 12, que es la probabilidad de B, menos la intersección que dijimos que era 1 sobre 12. Y me da 7 sobre 12, que es 0,58, o sea, 58,33% de que al tirar una moneda y un dado caiga cara en la moneda y el 2 en el dado. La unión A unión B es la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, entonces menos la probabilidad de intersección. Se llama suceso de unión A y B al formado por los resultados experimentales que están en A o en B, incluyendo los que están en ambos. Si el experimento consiste en hallar la probabilidad de que al tirar un dado equilibrado salga 2 o el 6, esto indica que los casos favorables son 2. En teoría de conjuntos equivale a una unión, por lo tanto se suman las probabilidades. También se puede pensar que como tengo 2 casos favorables sobre 6 casos posibles, entonces puede ser la probabilidad de 2 o 6, que sea la probabilidad de 2 más la probabilidad de 6. Cada uno tiene un sexto, entonces va a ser un sexto más un sexto, 2 sextos, sea 0,33. O si tomamos, ¿sí?, la probabilidad en general de que son 2 casos posibles sobre los 6, ¿sí?, 2 casos favorables sobre los 6 posibles, entonces también me quedaría 2 sextos, que es 0,33. La probabilidad condicional es la probabilidad de que ocurra el suceso X dado que ya ocurrió el suceso Y. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A dado que ya ocurrió B? La notación va a ser la probabilidad de A barra B, o sea que va a ser la probabilidad de AB sobre la probabilidad de B. La probabilidad de obtener una bolilla blanca extraída de una urna que contiene 6 blancas, 8 rojas y 4 negras. El espacio muestral serían las 6 blancas, las 8 rojas y las 4 negras. ¿Sí? En total, digamos, son 6 bolillas, ¿sí?, sobre la suma de las bolillas, porque me dice cuál es la probabilidad de obtener una bolilla blanca. Las bolillas blancas son 6, entonces serían 6 sobre la suma del total de bolillas, que serían la suma de las blancas, las rojas y las negras. O sea, serían 6 sobre 18, es un tercio.
Se llama probabilidad de A condicionada a B a la probabilidad de A sabiendo que pasa B. Entonces la probabilidad de A dado B va a ser entonces la probabilidad de la intersección de A y de B respecto a la probabilidad de B, o sea, del conjunto B. La relación entonces el tamaño de uno respecto del otro. Se quiere estudiar la exposición al tabaco como factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad en determinada población. Para ello se diseñó un estudio retrospectivo. Se seleccionó una muestra de 180 sujetos, siendo los resultados los siguientes. Los fumadores y enfermos son 60, los fumadores sanos son 10. En el total de fumadores, 70. Los no fumadores enfermos son 20. Los no fumadores sanos son 90, el total 110. El total son 180. Considerando toda la muestra, la probabilidad de desarrollar la enfermedad en una población en estudio va a ser la probabilidad de la enfermedad son los total de enfermos, que serían 80, sobre el total de la población, que son 180. La probabilidad condicional son la probabilidad de estar enfermo dado que es fumador. Enfermo sobre fumador son 60 sobre 70. Y me da entonces 85,7%. La probabilidad de estar enfermo dado que no fuma, la probabilidad de estar enfermo es 20 y los no fumadores eran 110, entonces me da 18,2%. Una forma de evaluar la independencia es la siguiente. Las probabilidades condicionales por filas o por columnas, si son iguales o similares a la probabilidad total, podríamos aproximar a que son independientes. En el caso anterior se observa que las probabilidades condicionales de estar enfermo de los que fuman, no fuman o total son diferentes. Entonces podríamos sospechar que hay una relación entre las variables y que la variable independiente o factor tabaquismo afecta a la variable dependiente enfermedad. ¿Cuándo son dos sucesos mutuamente excluyentes? Los eventos mutuamente excluyentes son si la intersección entre ambos es vacía, ¿sí? Es decir, los eventos no pueden realizarse al mismo tiempo. Entonces, la unión va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B. Cualquier problema de probabilidad que pueda resolverse en teoría mediante la aplicación de los axiomas, es más cómodo conocer siempre algunas reglas. Entonces, el complemento de la probabilidad de A es 1 menos la probabilidad de B. La probabilidad de A unión B va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de la intersección de A y de B va a ser la probabilidad de A más la probabilidad condicionada de B dado A, o la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. La probabilidad de que pasen A y B es la probabilidad de A y que también pase B sabiendo que pasó A. Dos sucesos son independientes si la probabilidad de que ocurra uno no añade información sobre el otro. El lenguaje probabilístico sería A es independiente de B si la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. Dicho de otra forma, A es independiente de B si solo si la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Por ejemplo, en una muestra de 1000 individuos elegidos al azar entre una población de enfermos por osteoporosis, 760 eran mujeres. ¿Qué porcentaje de mujeres hay en la muestra? Va a ser la probabilidad de la cantidad de mujeres sobre el total de la población. Y eso entonces me queda 760 sobre 1000, 76%. Si elegimos a un individuo de la población, ¿qué probabilidad hay de que sea mujer? La noción de frecuentista de probabilidad nos permite aproximar a que la probabilidad de que sea mujer sea esos 76%. ¿Cuál es la probabilidad de que elegido un individuo de la población sea hombre? La probabilidad de que sea hombre es la probabilidad complementaria a ser mujer, o sea que va a ser 1 menos la probabilidad de ser mujer, o sea que va a ser 1 menos 0,76 me va a dar 0,24, o sea el 24% va a ser hombre. Se sabe de otros estudios que entre los individuos con osteoporosis aproximadamente la cuarta parte de las mujeres fuman y la tercera parte de los hombres. Si elegimos un individuo al azar de la población de enfermos, ¿qué probabilidad hay de que sea mujer fumadora? O sea, la probabilidad de que sea mujer, intersección con que sea fumadora.
La probabilidad de que sea mujer era de 0,76 y de que sea fumadora era de 1/4. O sea que me da el 19% de que sea mujer y fumadora. ¿Qué probabilidad hay de que sea un hombre fumador? Entonces, la probabilidad de que sea hombre era del 24%, o sea, 24, y la probabilidad de fumar y que sea un hombre me decía que era de 1/3. Entonces, la probabilidad de que sea un hombre y fumador es del 8%.